Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Era obligatorio hablar de la Copa América y la Eurocopa, dos torneos que han estado espectaculares. Ya llevamos 2 semanas sin parar viendo fútbol. De hecho, el día que grabo este capítulo es el primer día en varias semanas que no hay partidos. Entonces yo dije, tengo que aprovechar, tengo que grabar y ¿por qué no hablar de estos dos torneos? Quiero empezar con una polémica que volvió a abrir Mbappé, que ha existido toda la vida, pero que lo diga Mbappé, pues una de las grandes figuras del mundo, le pone un poquito más de picante. Mbappé, antes de empezar la Eurocopa, dijo que ganar la Eurocopa era más difícil que ganar, no la Copa América, no, el Mundial. Mbappé ya lo llevó a un siguiente nivel. Y es que ese debate entre Copa América y Eurocopa, de cuál es mejor, de dónde hay más nivel, pues siempre ha existido. Pero Mbappé se atrevió a decir de que la Eurocopa era más difícil que ganar el Mundial. A raíz de eso yo dije, oiga, voy a empezar a hacer un análisis comparativo de estos dos torneos, siempre desde el lado de negocio y de las finanzas, a ver un poquito pues si existe tal diferencia y si en este caso pues Mbappé tiene razón. Obviamente si Mbappé dice que la Eurocopa es más difícil que el Mundial, pues automáticamente está diciendo que la Eurocopa es más difícil que la Copa América. Decidí hacer un ejercicio, lo primero que quise comparar fue el valor de mercado. Hay una plataforma muy conocida que se llama Transfer Market, que es encargada de cuantificar cuánto valen los jugadores y los equipos. Hice un análisis comparando la Eurocopa y la Copa América en cuanto a valor de mercado. De hecho, ese análisis recibió algunas críticas, lo posteé en LinkedIn, porque me dijeron, no, es que uno no puede comparar dos competiciones a partir del valor de mercado, eso no dice mucho. Yo creo que sí dice, y les voy a explicar por qué. Transfer Market hace un análisis y le da un valor a los jugadores y a los equipos porque detrás de eso hay todo un análisis del juego que hace que lleguen a ese valor. El precio finalmente es un reflejo de lo talentoso que puede llegar a ser un jugador o de lo bueno que puede llegar a ser un equipo. Por eso es que, por ejemplo, en Transfer Market los dos jugadores más valiosos del mundo, pues en este momento son Vinicius Junior y Mbappé, pues porque son los dos mejores jugadores del mundo. Y eso no se lo sacan de la manga, eso se lo sacan porque hay un análisis previo que llega a determinar ese valor. Entonces a mí sí me parece que el ejercicio tiene validez y decidí compararlo desde valor de mercado y digamos que los resultados son un poco discientes. Vámonos por partes, ¿sí? Acá nos gusta desglosarlo todo muy bien. Empecemos por el promedio del valor de la plantilla de los 5 mejores equipos, tanto de la Eurocopa como de la Copa América. ¿Cuáles son los 5 mejores equipos de la Eurocopa? Inglaterra, Francia, Portugal, España y Alemania. ¿Por qué digo que son los 5 mejores? Por valor de mercado, ¿sí? ¿Y cuáles son los 5 mejores de la Copa América? Están Brasil, por supuesto, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. ¿Cuál es el equipo que más vale de cada uno? En la Eurocopa tenemos a Inglaterra. Inglaterra tiene un valor de mercado de 1.520 millones de euros. Y en la Copa América tenemos un valor de mercado de Brasil, que es el equipo que más vale, de 1.270 millones de euros. Podemos ver ya de entrada que el equipo más valioso de la Eurocopa es más valioso que el equipo más valioso de la Copa América. ¿Y cuál es el promedio de esos 5 equipos de la Eurocopa y de esos 5 equipos de la Copa América? El promedio de valor de mercado de los 5 equipos de la Copa América son 613 millones de euros, mientras que el de la Eurocopa son 1.119 millones de euros. Una cifra muy diciente, casi que nos doblan el valor si cogemos a los 5 mejores equipos. Obviamente, pues, si uno coge como la cota inferior de esos 5 mejores equipos, que en el caso de la Copa América es Ecuador, el equipo que menos vale de esos 5, y uno coge el equipo que menos vale de los 5 de la Eurocopa, pues la diferencia es mucho, ¿sí? Que en este caso es Alemania. Pero de entrada tenemos una cifra muy diciente. Si uno coge el promedio de valor de mercado de los 5 mejores equipos, nos están doblando el valor. Uno ahí dice, juepucha, puede que Mbappé ahí empiece a tener razón. Dato curioso, ¿cuánto vale Colombia? ¿Cuál es el valor de la plantilla de Colombia? Son 283 millones de euros.
Ahora metámonos con jugadores, no nos quedemos solamente con equipos. Hice un promedio del 11 más valioso, si uno coge como el 11 ideal de la Copa América y saca el valor de mercado y saca un promedio y lo compara con el de la Eurocopa, pues resulta que acá también nos ganan. Si cogemos el 11 de la Copa América, y se los voy a decir, jugador más valioso, Vinicius Junior, después Federico Valverde, Rodrigo, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Bruno Guimaraes, Alexis McAllister, Luis Díaz, Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Ronald Araujo. Ahí les acabo de mencionar los 11 jugadores más valiosos de la Copa América. En promedio tienen un valor de mercado de 97 millones de euros. Ahora les nombro los de la Eurocopa. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Phil Foden, Bukayo Saka, Florian Wirtz, Declan Rice, Rodri, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Harry Kane y Tchouaméni. Esos son los 11 jugadores que más valen de la Eurocopa. En promedio nos dan 131 millones de euros como valor pues, de ese 11 ideal. En esta cifra también nos ganan, ¿sí? Nos ganan por una cifra considerable teniendo en cuenta que es un promedio. Y vámonos como, digamos, la base de la pirámide, los equipos que menos valen. En el caso de la Copa América son Costa Rica y Bolivia. Bolivia, por ejemplo, tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, mientras que en el de la Eurocopa son Albania y Eslovenia, que Albania tiene 112 millones de euros y Eslovenia tiene 141 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? El equipo que menos vale de la Eurocopa, que es Albania, vale 10 veces más que el equipo que menos vale de la Copa América. ¿Qué nos dice todo esto que les acabo de decir? Los europeos valen más, ¿sí? Y al yo decir que los europeos valen más, pues vuelvo y explico, y creo que es muy importante hacer énfasis en ese análisis, y es que Transfer Market saca estos valores de mercado porque ya hay un análisis previo del juego, ¿sí? Entonces yo creo que estos precios sí reflejan un poco el nivel y de pronto la competitividad que puede haber detrás. Abuelo de pájaros, si uno coge como esta infografía, uno diría, oiga, sí, la Eurocopa tiene más nivel que la Copa América, porque los valores de mercado así lo demuestran. Ahora, esto es una opinión personal y me la voy a jugar. Esto es algo que pienso yo, Simón Zuluaga. Y es que cualquier torneo que tenga Brasil o Argentina siempre va a ser más difícil. Porque para mí Brasil y Argentina son dos de las selecciones más grandes de la historia de este deporte y además que han tenido los jugadores más grandes de la historia de este deporte. Entonces, más allá de este análisis, yo me quedo con que un torneo donde toque ganarle a Brasil y Argentina, para mí siempre va a ser más difícil. Ahora decidí hacer como otro análisis y es las finanzas que hay detrás tanto de la Eurocopa como de la Copa América. Y me puse a investigar en la página de la Conmebol y de la UEFA los premios que da cada competición a los distintos equipos. Quería ver, oiga, uno siempre tiene la percepción de que el europeo es más rico que el americano. Yo dije, quiero comprobar esto, quiero ver si no solamente es una percepción, y me di cuenta que no es percepción, es una realidad. Los europeos tienen mucha más plata que nosotros. Y acá quiero hacer un disclaimer, yo amo el fútbol suramericano, disfruto mucho más viendo la Copa América que la Eurocopa, o por ejemplo yo personalmente disfruto más viendo la Copa Libertadores que la Champions League. Pero después de estas 2 semanas viendo fútbol, viendo los dos torneos, porque veía la Eurocopa y por la noche veía la Copa América, sí sentí esa diferencia. No sé por qué en esta edición sí me dio la impresión de que hay una diferencia en nivel, hay una diferencia en organización, hay una diferencia pues en la cantidad de público inclusive que va a los partidos. Obviamente pues hay un contexto detrás y es que esta Copa América se organizó en Estados Unidos, la organización ha sido muy mala, las canchas han sido malas. Para el sudamericano, por ejemplo, uno que quisiera ir a ese torneo, pues para uno no es fácil ir a Estados Unidos, es caro, se necesita visa y aún así pues organizan el torneo allá. Entonces yo creo que estas dos ediciones se ha mostrado como esa diferencia y yo que soy fanático del fútbol suramericano, pues sí lo he percibido y no sé cómo decirlo, pero sí siente uno que la Eurocopa tiene como un poquito de más glamour, como de más caché, digámoslo así. Y me fui a los números. Yo dije, oiga, quiero ver
pues cuánto se le paga a los equipos por participar en la Eurocopa y por avanzar y por quedar campeón y pues también de la Copa América. La diferencia es abismal. La Eurocopa reparte premios, reparte 331 millones de euros en premios, mientras que la Copa América reparte 72 millones de dólares en premios. Obviamente, pues la Eurocopa participan 32 equipos, en la Copa América participan 16, o sea, son 331 millones de euros dividido en 32 equipos y son 72 millones de dólares dividido en 10 equipos. Igual si uno hace las proporciones, casi que nos están doblando en la plata que pone la organización para pagarle a los equipos. ¿Y cómo se distribuye esta plata? Digamos que acá hay como una gran diferencia, y es que se puede decir que la Euro es un poco más equitativa. La Copa América busca premiar más al campeón. Entonces les pongo un ejemplo. Solo por participar, la Euro le está entregando a cada equipo 9.5 millones de euros. Yo solo por entrar a la Euro y participar, ya me garantizo que mi selección va a recibir 9.5 millones de euros. 9.25, perdón. Mientras que en la Copa América, el premio por participación son solo 2 millones de dólares. Ya de ahí de entrada tenemos una gran diferencia. ¿En qué se diferencia un poco como esta distribución de premios? En que la Euro pues da un gran incentivo por participar y va dando también incentivos por avanzar en las siguientes fases. Y finalmente lo que recibe el campeón a lo que recibe el subcampeón, pues no es mucha la diferencia. Les doy el dato. El campeón de la Euro, lo máximo que puede recibir, si gana todos sus partidos en fase de grupos, que la Euro también da bonificaciones por eso, serían 28.25 millones de euros. El segundo lugar, el subcampeón, recibe 22.25. No es mucha la diferencia si ustedes se pueden dar cuenta. Mientras que, por ejemplo, en la Copa América el campeón se lleva 20 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, un subcampeón se lleva 11 millones de dólares o el que quede en tercer lugar 9 millones de dólares. Entonces es una copa muy pensada en premiar mucho al campeón. Si uno se pone a comparar el campeón de la Euro y el campeón de la Copa América, la diferencia no es mucha en realidad. En la Euro se gana 28, en la Copa América se gana 20, pues digamos que la diferencia no es tan abismal. ¿Dónde está la diferencia? Pues en el resto de equipos, ¿sí? Sobre todo en los que participan, en los que van un Bolivia, que se sabe que vas a participar, que no va a avanzar, o una Albania en la Euro, que pues pasa lo mismo, pues ahí es donde se nota la diferencia, ¿sí? Mientras que esos equipos reciben casi 10 millones de euros, pues en la Copa América reciben solo 2 millones de euros. Entonces es un poco... Quería comprobar como esa sensación de que la Euro tenía un poquito más de glamour y de plata, que era un poco lo que yo había notado, y quería irme a los números y por eso decidí investigar, pues digamos, un primer ítem básico, que era la distribución de premios, cuánto paga cada torneo a los equipos, y lastimosamente la diferencia sí es mucha, pues casi que nos están doblando en premios y los equipos pues, que participan en la Euro se están llevando mucha más plata. A pesar de estos datos, yo todavía soy un romántico y creo que la Copa América tiene algo especial, sobre todo en talento. O sea, todavía pues uno ve a los brasileros, uno ve a Messi y yo creo que de pronto las individualidades de acá pues todavía son mejores. Yo todavía defiendo lo nuestro, sin embargo, sí queda esa sensación que por lo menos en estas ediciones de la Eurocopa y la Copa América, pues sí se notó un poco esa diferencia. Y como yo no hablo del juego, yo no analizo el juego, sino que hablo de lo que está en juego y del negocio del deporte y de las finanzas que hay detrás, quise hacer este análisis pues yéndome a los números, yéndome a la plata, lo que mueve cada torneo y lo que valen los jugadores y los equipos de cada torneo. Y pues yo creo que ahí ya con ese análisis pues ya cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. Ese es el capítulo de hoy. Quería hablar de la Eurocopa y la Copa América. Espero les haya gustado. Armemos debate. Me encanta el debate. Esto generó mucha polémica en mi post de LinkedIn. Síganme ahí también. Si les quieren comentar algo, si no están de acuerdo con algo, coméntenmelo ahí. Y recuerden pues que acá siempre estamos para hablar de lo que hay detrás, de lo que está en juego en el negocio del deporte. Nos vemos en un próximo capítulo.